Le doy la bienvenida en el estudio a María Elena Pérez Jaén. María Elena Pérez Jaén es actualmente diputada federal por el PAN, es secretaria de la Comisión de Transparencia en la Cámara de Diputados, pero fue comisionada del INAI, antes era el IFAI, ahora es el INAI, pero fue comisionada de este organismo dedicado al tema de la transparencia, la protección de datos, la rendición de cuentas, y desde que yo tengo memoria, nos conocemos ya hace algunos años, siempre ha sido una activista en esos tres temas. Por un lado, la transparencia, por el otro lado, la rendición de cuentas, pero también de la protección de datos personales a la que tenemos derecho. Es una protección, está en la ley, y es lo que nos protege a los particulares en ese tema. No me quiero imaginar lo que alguien como tú, que has dedicado 20 años, muchos años de tu vida a abrir espacios para que estos temas estuvieran en la ley y tuvieran el peso y la importancia que tienen en la ley. No me quiero imaginar, repito, lo que pensaste si estabas viendo la mañanera en la que el presidente López Obrador, el primer mexicano obligado en cumplir y hacer cumplir la ley, como dice el juramento que hizo al tomar posesión como presidente de México, cómo pasaba por encima de la ley en un acto de venganza, de coraje, de rabia hacia un periodista mexicano, en este caso Carlos Loret, diciendo lo que dijo, revelando información confidencial, privada, de un particular que no es obligado porque no es funcionario público, porque no recibe recursos públicos, y además de torcer la ley, ya tú me dirás qué espacios de la ley violentó con eso el presidente. Además pretendió forzar al INAI a través de una comunicación que le hizo a que también torciera la ley y cumpliera pues ese capricho. ¿Qué pasó por tu mente, María Elena? Primero, buenas noches. Buenas y gracias. Noches. Bienvenida. Gracias. Y gracias por darte el tiempo para venir al estudio, sobre todo. Gracias. Sé que vienes corriendo de la Cámara. Bueno, primero gracias por esta oportunidad y sobre todo, en efecto, sí, he sido una activista de estos derechos humanos de tercera generación, que pues hemos luchado, y tú, Guillermo, pues fuiste también parte desde de los inicios de las leyes de transparencia y del reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, para que a través de estas leyes de transparencia los ciudadanos pudiéramos tener acceso a esta información gubernamental que nos pertenece. Y nada más para hacer memoria, recordemos que cuando el señor López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal, él se opuso a las leyes de transparencia, a la ley de que le correspondía a la del Distrito Federal, porque le molestaba. Recordemos, Guillermo, tú fuiste uno de los grandes defensores y de los que estuvo conmigo en este proyecto de ciudadano de avanzar en la transparencia en la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal. Pero contestando a tu pregunta, ese viernes yo iba conduciendo cuando escucho lo que el presidente acababa de decir en su conferencia matutina. Yo tuve que detener el vehículo en el que iba, no daba crédito de lo que estaba exigiendo el presidente, en este caso al periodista Carlos Loret de Mola, y luego ya lo hizo extensivo hasta sus familiares y socios, cuando él no está obligado porque es un periodista que recibe recursos privados. Él no se le ha acreditado que él haya recibido recursos públicos, por lo cual no estaría sujeto a la ley de transparencia, porque ahora ya es muy fácil saber quién recibe recursos públicos. Uno entra a la Plataforma Nacional de Transparencia y le pone uno el nombre, por ejemplo, recientemente Jairo Calixto, que salió a la luz pública, que recibe recursos públicos, o otros periodistas que son afines al gobierno del señor López Obrador, y se ha documentado. Por eso le molesta tanto al presidente. Pero volviendo al tema de Carlos Loret, y no solamente fue lo que hizo con él ese viernes, que continuó la semana pasada, toda la semana estuvo insistiendo y diciéndole al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos, diciéndole de una manera cándida, bueno, pues a ver si sirven y hacen y me dan esa información y pueden verificar estos datos, que un particular, lo que él nos dijo fue que alguien llegó a Palacio Nacional, a su oficina, a entregar esta información confidencial, que no sabemos si es cierta, si es veraz esa información del periodista de los ingresos de Carlos Loret de Mola,
Pero independientemente que él haya recibido esa información, él está obligado primero, y juró cumplir con la Constitución, guardar la Constitución. Bien, la violación de la información personal está consagrada en el artículo 16 constitucional. Aunque el presidente le hubieran entregado, asumiendo que fuera verdad que le hubieran entregado ese expediente de él o de otros, el presidente está obligado a guardar la secrecía de la información. O sea, me parece una ligereza del presidente, pero esto es parte de todo lo que ha venido haciendo el presidente. Primero empezó con esas críticas hacia los medios de comunicación, primero empezó así y ha ido incrementando estos ataques a los periodistas, a los medios de comunicación, y eso tiene que detenerse. Tenemos que detener al presidente. De eso se trató la semana pasada. Yo solicité a la bancada, a mi grupo parlamentario, que me permitieran exponer este punto de acuerdo en la tribuna de la Cámara de Diputados, que apenas me estoy integrando. Yo llegué a la Cámara de Diputados el 1 de febrero, y es un espacio que el PAN le dio a la sociedad civil, y yo estoy en esa posición de diputada federal, y le pedí al grupo parlamentario que yo quería exponer esta preocupación a través de un punto de acuerdo, exhortando al presidente a que no utilice las instituciones del Estado mexicano para perseguir a los periodistas. ¿Cómo es posible? Por cierto, el INAI, y sí me gustaría que el auditorio digo, y lo saben, muchas personas lo saben, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos es un órgano constitucional autónomo, como es el Banco de México, como es el INEGI, como es el INE. Son instituciones del Estado mexicano que no dependen de ninguno de los tres poderes y se manejan independiente gracias, o sea, de veras, a los esfuerzos que muchas organizaciones, esas a las que hoy el presidente critica esta mañana en su mañanera, como Mexicanos contra la Corrupción, todas esas organizaciones de la sociedad civil que estuvimos desde el año 2002 luchando por la transparencia gubernamental, que hoy el presidente las ataca y dice que reciben recursos, claro, porque ellos están haciendo un trabajo que beneficia a la sociedad. Pero este proceso de apertura informativa nos ha llevado muchos años, y el presidente también nos amenaza con que quiere desaparecer al INAI. Pues le digo al señor presidente que no va a poder ser posible, porque eso requeriría de una reforma constitucional, y se antoja casi imposible si el PRI no va, digamos, con ellos. Pero yo espero que el PRI asuma su responsabilidad frente a la historia, porque necesitamos al PRI para que Morena no arrase con todo. Yo creo que el PRI sabe cuál es su responsabilidad histórica en esto, pero en fin, la transparencia ha sido el instrumento que los ciudadanos hemos logrado para exigirle cuentas al gobierno. Sí, es importante decir que el precedente que sienta lo que sucedió ese día en la mañanera es gravísimo. No es la defensa de una persona porque sea Carlos Loret, o porque sea un periodista, o porque pertenezca a tal o cual medio. Es la defensa de la ley, de lo que se trata esta conversación, y de lo que se trata la defensa que se tiene que hacer desde los órganos del Estado, desde la sociedad civil, es defender la ley y hacer que se cumpla estricta y rigurosamente la ley, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Es importante decir que no tiene que ver con filias o fobias, que no tiene que ver con simpatías o antipatías, que no tiene que ver con visiones políticas en un sentido o en otro, sino que tiene que ver con la defensa de la ley que nos hemos dado los mexicanos, desde la Constitución, que es la primera ley de la República, hasta todas las leyes que de ella emanan, que es lo que se quebrantó ese día, y lo cual significa una situación grave para nuestro país, sobre la cual hay que tener plena conciencia. Subiste un punto de acuerdo. En ese punto de acuerdo se buscaba exhortar, aquí lo voy a leer si me permites, exhortar al Ejecutivo Federal a abstenerse de utilizar a las instituciones del Estado mexicano para perseguir, presionar y hostigar a los periodistas, en este caso por el reportaje de la llamada Casa Gris, escándalo en el que se ha visto involucrado su hijo. No prosperó, por cierto, lo subiste, tu bancada estuvo de acuerdo, pero se interrumpió la sesión, Morena se salió y ya no
hubo eco a este planteamiento, ¿no? Sí, desafortunadamente la bancada de Morena y sus aliados, el PT y el Verde, ellos abandonaron el salón de sesiones, pero porque al exponer yo el punto de acuerdo, bueno, pues montamos también esta que nosotros también le llamamos la Mansión del Bienestar, que eso al final de cuentas es lo que ha originado el encono del presidente contra Carlos Loret de Mola, porque él ha documentado a través de una investigación exhaustiva y bien documentada y sustentada los excesos del hijo y los supuesto tráfico de influencias con la empresa Baker Hughes. Ahorita escuchaba lo que estabas dando al inicio de tu programa, de esta empresa que ha sido acusada y señalada en actos de corrupción, que es la empresa a la cual está ligada la casa, era de un funcionario o de un ejecutivo de Baker Hughes, pero al final de cuentas, lo único que hemos ido constatando en estos, pues, ni siquiera últimos meses, ya llevamos 2 años con esto, que eso es, yo creo que lo que hizo Carlos Loret de Mola le pegó en el nivel de flotación al presidente y lo trae descolocado, porque también vimos los videos de los hermanos recibiendo dinero de Pío López Obrador y de Martín López Obrador, y luego también se ha documentado el tráfico de influencias por parte de su prima y de sus primos, de la cuñada, en fin, o sea, toda la familia de López Obrador metida en los negocios. Pero yo creo que yo creo que lo que ya le dolió muchísimo al presidente, por eso esta arremetida en contra de Carlos Loret de Mola y en general, o sea, hoy mexicanos contra la corrupción, contra María Amparo Casar, o sea, no deja títere con cabeza el presidente, porque yo es lo que decía en la tribuna de la Cámara de Diputados el jueves, o sea, él tira a mansalva ataca a todos aquellos que no están de acuerdo con él, aquellos que le documentan, ya ahora estamos su mal gobierno y los malos resultados que ha dado. Pero más allá, Guillermo, yo creo que lo más preocupante es que está poniendo en peligro la vida no solamente de Carlos Loret de Mola y su familia, sino el presidente con sus descalificaciones ha generado un clima de linchamiento en contra de todos los que ejercen la noble tarea y la importante tarea de comunicar y de compartirnos estas investigaciones. Y eso, pues vemos las cifras que son reales. Artículo 19 documenta el asesinato de 30 periodistas y el propio Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, él recientemente reconoce que durante lo que va del sexenio han asesinado a 52 periodistas. O sea, en los 3 años de gobierno del señor López Obrador han asesinado a 52 periodistas, pero además el 90% de esos casos queda en la impunidad. Entonces, el presidente lo que tendría que hacer en este momento es decir, vamos a proteger a los periodistas, a los reporteros, a los comunicadores, que se detengan esos ataques contra los medios de comunicación, contra los periódicos, porque, o sea, esto está generando un clima de linchamiento que no sabemos dónde va a parar, Guillermo, y está en juego la vida de los periodistas. Antes de despedirnos, quiero compartir contigo algo que compartía con la audiencia al iniciar el programa. Si pudiéramos poner, Toño, el tuit del señor Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente ha venido exigiendo a Estados Unidos una respuesta en torno al apoyo que presuntamente da a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Aquí está, vamos a verlo en inglés antes de verlo en español, pero esa es la traducción exactamente del tuit que escribió Anthony Blinken. Anthony Blinken está ahorita de cabeza con el presidente Biden viendo el tema de Rusia, viendo la crisis de Ucrania, al borde de una situación de guerra, en medio de la aplicación de sanciones extraordinarias a Rusia, y en medio de esta crisis que enfrenta, el señor Anthony Blinken se dio el tiempo hoy a las 19 horas con 40 minutos, 19:47, perdón, ahí está la hora, para escribir este tuit. Yo decía al inicio, ya le respondió a Estados Unidos al presidente. No es la respuesta que él deseaba, pero es una respuesta muy contundente, y ahí puede usted
observar, y yo lo voy a leer porque nos están escuchando también a través de la radio, lo que dice Blinken: el elevado número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas a las que se enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden una mayor responsabilidad, ojo, y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Esta es la traducción al español, pero este es el tuit original en inglés. No me quiero ni siquiera imaginar qué va a decir mañana el presidente López Obrador, pero el señor Antony Blinken es el secretario de Estado, es el responsable de la política exterior de los Estados Unidos, es la mano derecha del presidente Biden para el tema de la política internacional. Ojo, me parece una respuesta fuerte, un planteamiento fuerte, que en la Cancillería y en Palacio Nacional deberían ser considerados con plena responsabilidad. Me conmueve, para terminar, me conmueve mucho lo que dice el secretario Antony Blinken, porque de veras esto ya llegó a niveles insospechados, y quiero solamente terminar esto para decirte que con los diputados del Partido de Acción Nacional vamos a emprender acciones concretas para garantizar la libertad de expresión y proteger la vida de los periodistas. Queremos que se acerquen a nosotros, y ayer ya di una conferencia de prensa estando en Aguascalientes precisamente con este tema: los reporteros, aquellos que se sientan amenazados. Por favor, yo estoy fácilmente en Twitter, me pueden escribir, es @melena_perez_jaén, mi cuenta de Twitter, repito, @melena_perez_jaén, pero además tenemos los canales de comunicación a través de mi bancada. Y sí, de veras, yo soy, tú sabes, Memo, yo he sido comentarista en radio y soy articulista en periódicos, yo soy una mujer de medios y he estado en medios, y estoy muy preocupada y muy conmovida de todo lo que está ocurriendo. María Elena Pérez Jaén, diputada federal por el PAN, además éxito en esta función que has asumido a partir del 1 de febrero. La diputada propietaria es precandidata al gobierno de Aguascalientes por el PAN, y tú asumes a partir del 1 de febrero la diputación. Que sea una gestión exitosa, y te agradezco que hayas aceptado la invitación para venir al estudio. Muchas gracias a ti y al auditorio también por esta oportunidad de charlar. Hasta pronto. Muchas gracias. Enseguida, no cerrará la Embajada de México en Ucrania.